Muy bien. Ujú. Voy a comenzar a compartir también una presentación de la cual vamos a tomar como pretexto para abordar el tercer tema de esta unidad de la materia de pensamiento filosófico. ¿De acuerdo? Dame un segundo. Mm, ok, ya bien. ¿Me puedes indicar si ves la pantalla, Sí, sí la veo. la presentación? Excelente. Muy bien, vamos a comenzar para poder terminar antes de las 10 si es posible. Entonces, la temática de esta tercera unidad tiene que ver con la cuestión de tratar de comprender qué es esto que llamamos la naturaleza del ser humano, que en el fondo es tratar de responder por la pregunta de qué es el ser humano como tal, ¿de acuerdo? En los temas anteriores que vimos las semanas pasadas, tanto el tema que tiene que ver con la visión de la realidad o la interacción del ser humano con la realidad y cómo es que el conocimiento se, se entrelaza con esta realidad que habitamos y cómo es que la percibimos, dicha realidad o dicho mundo. Queda la pregunta, ya no tanto qué es la naturaleza que está allá afuera, que esa se responde en relación a los temas anteriores sobre la cuestión del conocimiento, qué es el mundo que habitamos, cómo se conforma, cuál es su dinámica, cuál es su mecánica, cómo es que podemos llamar a algo que estamos observando real. Esa es una pregunta que tiene que ver con el conocimiento de las cosas, con el conocimiento del mundo. Eh, en ese sentido, nos queda entonces por contestar una pregunta, o la filosofía trata de contestar una pregunta que queda todavía volando en el aire y que nunca va a terminar de ser contestada como tal, que es la pregunta por el ser humano, por el ser humano mismo. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué funciona o por qué creemos que el ser humano tiene una finalidad, porque creemos que el ser humano tiene un propósito, tiene un fin, un camino, una línea marcada por dónde dirigirse, etcétera? Es decir, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta que tiene que ver con el conocimiento también, pero con un conocimiento autorreferencial, es decir, con un conocimiento que se dirija hacia nosotros mismos? Muy bien, por eso de entrada me gustó esta imagen que le pedí a la inteligencia artificial que generara para poner en contraste este tratar de responderse cara a cara qué es lo que somos nosotros los seres humanos. Y que justamente, pues la primera respuesta que nos viene a la mente es que no somos, por ejemplo, en el caso del ser humano que está eh, más marcado hacia, bueno, de mi lado derecho, que es esta persona sin cabello, pero que se le nota la piel de la humanidad, en contraste con la máquina que está delante de él, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está muy en boga la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Y si, por ejemplo, un robot, una máquina, la propia cibernética podrá en algún momento equipararse a lo que el ser humano es. Entonces, la respuesta de entrada es que no, ¿no?
Jamás podrá la inteligencia artificial, por más que sea más inteligente que el ser humano, no va a poder ser un ser humano, ¿ok? Entonces, de entrada la pregunta es, nosotros o los seres humanos no somos algo que podamos cuantificar, como por ejemplo si se puede cuantificar la inteligencia artificial, su velocidad, su forma o mecánica de operar, etcétera, a diferencia del ser humano que está en un nivel un poco más subjetivo y metafísico en esa connotación, ¿no? Entonces, de entrada, este cara a cara con algo que es diferente a nosotros, nos confirma que nuestra propia naturaleza es una naturaleza que no tiene forma de conocerse en su totalidad o en su plenitud. En los temas anteriores hablábamos de esta imposibilidad que tenemos los seres humanos de acceder al conocimiento total y pleno de la realidad, sino que únicamente nuestra capacidad de conocimiento, nuestra capacidad de razonar, tiene ciertos límites, tiene ciertas perspectivas desde los cuales nosotros podemos conocer una parte solamente de esa realidad, una parte de ese mundo. Entonces, si solamente podemos conocer una parte de esa realidad, una parte pequeña de este mundo que habitamos, el conocimiento propio de lo que nosotros somos, pues nos queda todavía un poco más lejos incluso que esa propia realidad. Podríamos llamarlo así, que es como una especie de falsa pretensión cuando decimos que nos podemos conocer a nosotros mismos en toda su totalidad o en toda plenitud, ¿ok? Porque hay algo, y ahorita lo vamos a ver conforme avanzamos en el tema, hay algo de nosotros, de los humanos, que se nos escapa a la comprensión racional, ¿ok? Muy bien. Este, parece ser que hay una pregunta que desde la filosofía siempre se ha tratado de dar una especie de respuesta, que es esto que venimos hablando de el conocernos a nosotros mismos. Mm, los griegos, los griegos tenían como tal esta forma de tratar de responder o tratar de preguntarse sobre el conocimiento de uno mismo, es decir, descubrir o saber quiénes somos para entonces poder conocer el mundo en adelante. La estructura que está al lado izquierdo en la imagen, que es como una especie de columnas que están en una especie de montaña, se le conoce como el oráculo de Delfos. Cuenta la historia de la historia del pueblo griego, que ellos tenían como esta inquietud de conocer el futuro, como todas las culturas, ¿no? Siempre tenemos como esta inquietud de conocer qué es lo que va a pasar más allá del tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, en el caso de la cultura griega, esto era un elemento fundamental porque los reyes de Grecia, antes, por ejemplo, de emprender una batalla, antes de ir a conquistar nuevas tierras, iban al oráculo de Delfos, que era donde había una especie de mujeres que habían sido consagradas a este templo desde que nacían, eran sometidas a una especie de ritualidades durante todos los periodos de su vida, físicos y psicológicos también, físicos en el sentido de que les hacían perder la vista, las hacían quedar ciegas para que se convirtieran en una especie de adivinadoras del futuro. Entonces a estas mujeres se les conocía como pitonisas.
Y los reyes los aristócratas de Grecia, antes de emprender un negocio, como te decía, una campaña militar, iban a este templo para tratar de adivinar o tratar de conocer qué es lo que les iba a deparar el futuro si comenzaban una batalla, una guerra, un negocio, etcétera. Pero antes de entrar al templo del oráculo de Delfos, tenía una inscripción en la entrada que decía, hombre, conócete primero a ti mismo. Es decir, antes de querer conocer el futuro, antes de querer conocer qué hay más allá en el tiempo, qué es lo que nos depara el destino en este caso, la invitación del oráculo era que primero había que conocerse uno mismo, antes de querer conocer lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, en esta reflexión del oráculo de Delfos y el conocerse a sí mismo antes de querer conocer el futuro, nos pone en una perspectiva de la importancia que tiene el presente, de la importancia que tiene lo que en este momento nosotros como individuos, como seres humanos, estamos siendo, ¿ok? Y aquí hay un cambio, y esto es muy importante, hay un cambio de paradigma en la cuestión de cómo conjugar este verbo ser, el verbo ser, porque es muy diferente decir saber quién soy a decir saber quién estoy siendo en este momento. Porque cuando yo digo en este momento yo soy, quiere decir ese yo soy es una conjugación cerrada, es decir, es una conjugación terminada. El verbo ser está planificado ahí. Soy esto, es decir, soy esto y no soy todo lo demás. Ya no hay nada más diferente a esto a esto que yo soy. Sin embargo, cuando yo digo, yo en este momento estoy siendo esto, hay una apertura en esta conjugación del verbo ser. Es decir, estoy siendo esto, pero también puedo ser algo diferente más adelante, ¿no? Entonces, la enseñanza del oráculo de Delfos era precisamente hacer que el ser humano, el hombre, el individuo, se centrara en el momento presente, en lo que en este momento estamos siendo y este momento presente, y ahorita lo vamos a ver conforme avanzamos en el tema, está construido o se está construyendo no solamente a partir de este punto fijo en el tiempo, sino que se está construyendo a partir de la historia que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Y una historia que está a su vez entrelazada con un sinfín de circunstancias y contextos que, que envuelven a nuestra propia historia, a nuestra propia vida, contextos que pueden ser culturales, políticos, económicos, históricos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de hacernos la pregunta correcta cuando reflexionamos sobre la posibilidad de poder conocernos en lo que nosotros somos. Y de ahí, y de ahí la importancia, por ejemplo, de esta actividad que en este tercer bloque se nos presenta, que es la autobiografía. No es una cuestión simplemente de que se nos ocurrió o se les ocurrió a los que quisieron poner una actividad para este tercer bloque, decir que escriban una autobiografía. No, tiene que ver justamente no con una ocurrencia, sino que tiene que ver justamente con tratar de recoger ese sentido de lo que estamos siendo que se ha construido a partir de una historia que nos precede, de una historia que viene acompañándonos
desde, no solamente desde que nacimos, sino una historia que nos acompaña también desde que nacieron nuestros padres y nuestros antepasados, etcétera. Tenemos como esa también eh, manía de creer que nuestra propia historia comienza en su totalidad a partir de que nosotros venimos al mundo y no tomamos en cuenta que que la determinación del rumbo de nuestra vida también va a estar influenciada por los acontecimientos previos a nuestro propio nacimiento, por ejemplo, ¿no? De las decisiones que tomaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados en general, de el contexto social, político, económico en el que hemos venido a nacer y que estaba aquí mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido. Entonces, todas estas eventualidades que están alrededor de nosotros, que acompañan nuestra historia, incluso antes de que nosotros nacimos, son los puntos de determinación que han ayudado a la construcción de lo que en este momento presente nosotros estamos siendo. Y solamente a partir de la reflexión de todo este bagaje que está a nuestro alrededor y que nos ha ayudado a construirnos hoy, es que entonces podemos empezar a pensar, ahora sí, en el futuro, ahora sí, en lo que está por venir, que era justamente a lo que iban los emperadores griegos al oráculo de Delfos, a querer saber sobre el tiempo que está por venir. Y el tiempo que está por venir está justamente entrelazado con la idea de sentido. Cuando hablamos de cuál es el sentido que mi vida debe de tener o cuál es el sentido que mi vida tiene que alcanzar, estamos hablando de una proyección al futuro, ¿ok? Entonces, este, eso, eso por un lado en esta cuestión de la importancia de hablar de la naturaleza del ser humano en relación a su historia y al sentido que esa historia debe de tener, ¿ok? No sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna cuestión, alguna aportación que te haya llamado la atención, algo que quieras comentar. Todo bien, todo bien por ahora. Gracias. Ok, una de o más bien, algunas de las preguntas fundamentales que desde la filosofía se tratan de responder son la siguiente. Esta, que precisamente responde o trata de dar una respuesta a la cuestión de quiénes somos, y que tiene que ver con todo esto que acabamos de hablar, de dónde venimos, es decir, el origen, que responde también a la cuestión sobre la historia que nos acompaña, la historia que nos precede y hacia dónde vamos, que es justamente esta proyección hacia el futuro, ¿no? El oráculo de Delfos, hacia dónde tenemos que dirigirnos, cuál va a ser el sentido que va a colmar esta existencia que nosotros estamos habitando en este momento, etcétera, ¿no? Estas preguntas fundamentales tienen que ver justamente con la naturaleza del ser humano. Es decir, si algo distingue al ser humano de otros objetos del mundo, de otras especies animales, porque al final de cuentas, pues no dejamos de ser una especie animal, que lo que le distingue es la razón y su capacidad de reflexionar y de preguntarse, pues es esto, ¿no? La capacidad de preguntarse sobre la naturaleza y la profundidad de lo que somos nosotros como especie particular en el mundo.
A diferencia, por ejemplo, de un animal, de un gato, que, que, que de entrada, bueno, pues el gato no sabe ni que se llama gato, ¿no? O el perro no sabe que se llama perro, o el elefante no sabe que se llama elefante, ¿no? O el gorila que se llama gorila. Simplemente ellos son en su naturaleza lo que son, lo vivencian, pero no se detiene, por ejemplo, el perro a preguntarse, ¿no? ¿Por qué soy un perro, no? O ¿cuál es el sentido de mi vida como perro, no? ¿Cuáles son las expectativas que debo alcanzar como gato, ¿no? O sea, mi naturaleza es cazar ratones toda la vida, o mi naturaleza es habitar en la noche, eh, no sé, o sea, el perro, el animal, el gato, cualquier animal que quieras diferente al ser humano, pues no se hace este tipo de preguntas fundamentales, ¿no? Solamente ha sido una cierta especie de privilegio que la especie humana ha podido acuñar esta especie de preguntas profundas que tienen que ver con esto que llamamos la naturaleza humana, ¿no? Es, y esto tiene que ver con algo que venía ya también comentando, que el humano no es un objeto más entre los objetos del mundo. Hay algo que nos hace diferentes, distintos, que nos coloca en una especie de peldaño superior, pero que no tiene que ver esa superioridad con dominio. El relato bíblico, por ejemplo, de la creación del mundo por parte de Dios, el relato adámico, eh, coloca al ser humano como el culmen de la creación, ¿no? El punto final de la creación de Dios, y eso como que le da una especie de cierta superioridad malentendida que le lleva al ser humano a creer este amo y señor de la naturaleza, ¿no? Y que por ahí tiene que ver la cuestión también de esta caída, o lo que se le llama en el sentido teológico religioso, el pecado original, que es esta, eh, ¿cómo decirlo? El ser ingreído, esta cuestión de ser ingreído, el de creerse o aspirar a ser igual al creador, ¿no? Que recordemos el relato del Génesis nos menciona que la serpiente que llega a tentar al ser humano le dice: si comes del árbol prohibido o del fruto prohibido, que nunca dice que es una manzana, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que por ahí no sé en qué momento salió la manzana, que tiene que ver más con cuestiones de otras mitologías griegas, por ejemplo, donde sí aparece una manzana como fuente de discordia, pero en el relato bíblico nunca se menciona qué fruta es, simplemente se menciona el fruto o el árbol prohibido o el árbol del conocimiento. La serpiente les dice: si comes este fruto, seréis como dioses, ¿no? O serás como Dios, ¿no? Y justamente esta pretensión del ser humano de colocarse él por encima o a la par de Dios como creador y amo y señor de la naturaleza, pues lo derriba de la gracia, ¿no? Cae de la gracia de Dios. Entonces, este, hay que tener como muy bien en cuenta que aunque somos diferentes y distintos a las demás especies del mundo, no tenemos justamente que dar ese brinco a creernos en una especie de superioridad que nos ponga en relación con la naturaleza
como amos y señores de ella, que es lo que hoy en día es lo que estamos haciendo. Destruir el mundo que está a nuestro alrededor a partir de la idea de que simplemente la naturaleza es un recurso que puede ser explotado para bienes económicos y lucrativos, ¿no? Y no para todos, sino para este, un pequeño puñado de grandes corporaciones y este número tan reducido de lo que se conoce como los más ricos del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto como para decir que, bueno, el ser humano, aunque no es un objeto más de la naturaleza, como lo es una roca, un árbol, una planta, el agua, etcétera, hay algo que nos distingue de ellos, ¿no? Hay algo que nos trasciende al orden general de las cosas. No somos solo un cuerpo biológico con funcionalidad mecánica medible, ¿no? Hay algo que no funciona o no alcanza a explicarnos desde la pura ciencia o la pura lógica. No sé si alguna vez viste o has visto la serie de la teoría del Big Bang. Sí, Ubicas a Sheldon. sí, Eh, el personaje justamente de Sheldon es muy particular porque lo que él trata al principio de las primeras temporadas, yo digo porque es una serie que me gusta mucho, y lo que él trata al principio de las temporadas es como trascender esta su humanidad y tratar de explicarla o tratar de explicar lo humano a partir de la pura ciencia y la pura lógica. Hay un capítulo, por ejemplo, en el que se va a un bar con Amy, Penny y Bernadette, ¿no? Que son las tres chicas protagonistas, y le preguntan a Sheldon, ¿no? Si alguna vez ha dado un beso. Y lo que él responde es que, bueno, él no necesita dar un beso porque conoce todo lo que hay detrás de la ciencia de un beso, cuántos, menciona, hay más de 50 músculos faciales, hay una secreción de serotoninas, endorfinas, etcétera. Pero esa explicación científica del beso no alcanza a explicar la experiencia del beso, ¿no? La experiencia vivencial de lo que un beso significa o de lo que una experiencia de besar a alguien que te gusta también significa, ¿no? Hay algo que solamente desde la explicación lógica, racional de lo que nos acontece en nuestra corporalidad y en nuestras experiencias diarias, explicadas desde la ciencia, no alcanzan realmente a explicarlas en su totalidad. Hay algo que está más allá de la simple explicación biológica o de la simple explicación química o de la simple explicación física y matemática, ¿no? Hay algo que trasciende ese orden y que nosotros, por ejemplo, desde la filosofía lo llamamos lo metafísico, ¿no? Y hay otro capítulo también por ahí, que es cuando él trata de Sheldon mismo, porque Sheldon representa justamente esta pretensión de la ciencia de querer explicar toda la totalidad del mundo a partir únicamente desde lo científico, ¿no? Que en el proceso histórico de la ciencia o de la historia humana se le conoce como el periodo del positivismo, que es cuando se pretende que todo lo humano, que toda la realidad pueda ser explicada, incluyendo lo humano, desde lo científico, desde la cientificidad. ¿Ok? Dejando de lado, por ejemplo, las cuestiones de las emociones, porque inclusive, y aquí quería justamente
remitirme a este capítulo cuando Sheldon no se transfiere, pero aparece como en una pantalla únicamente, y controla una especie de robot de él, con esta pantalla donde aparece su cara, por toda la casa, el departamento y en la escuela, ¿no? Donde trabaja. Pero aquí hay como una reflexión que a mí me llegaba en torno a este capítulo, que es justamente lo que en un momento de la historia se vio, por ejemplo, en el cuerpo humano como una debilidad, ¿no? Como una falla, porque lo que él trata es justamente de no morir, porque dice lo que la probabilidad más grande que tengo de morir en este momento es a través de un accidente. Y esto quiere decir que el cuerpo, justamente la corporalidad humana, mantiene una fragilidad, es decir, hay un fallo en el cuerpo, ¿no? Hay un fallo en nuestra corporalidad. Nuestro cuerpo, que es lo que nos mantiene en el mundo, al fin y al cabo, tiene una deficiencia, ¿no? Que es que se enferma y que es de carne que puede en algún momento, por la fragilidad que la propia vida representa, morir en un accidente o contagiarnos de una enfermedad mortal que nos puede poner de cara a la muerte, ¿no? Y ver a la muerte justamente como, como un error, como un fallo, porque a pesar de que los seres humanos sabemos que vamos a morir, el ser humano aspira a la trascendencia, es decir, aspira a no morir. Todos los días, y ahorita vamos a llevarlo a la siguiente parte de la ponencia, o perdón, sí, de esta presentación, el ser humano le teme a la muerte, a pesar de que es parte de la naturaleza de la humanidad y parte de la naturaleza de la propia naturaleza, que todo tiende a la muerte. Sin embargo, en el ser humano se presenta un fenómeno que es contradictorio, que es a pesar de que sabemos que en nuestra naturaleza está la posibilidad de morirnos en cualquier momento, no queremos morir, ¿no? Y de ahí se desprende esta búsqueda de respuesta a este fenómeno que es la muerte, a partir de la creencia, ¿no? De la fe, de la religión, de pensar que hay un más allá en el que no vamos a morir, en el que vamos a retornar en algún momento, porque a pesar de que en mi naturaleza como ser finito está la muerte, eh, mi, mi pretensión es la infinitud, es decir, ser infinitos, ¿no? Aspirar a la trascendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, o en este juego de todas estas contradicciones entre nuestra naturaleza corpórea y nuestras aspiraciones metafísicas, pues es ahí donde nosotros como seres humanos estamos en todo momento jugando el juego de la existencia, ¿ok? Este, ¿Qué es esto que nos trasciende a los seres humanos a diferencia de los otros objetos del mundo? Eh, Algo retornando a la cuestión de la muerte, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita, un filósofo llamado Martin Heidegger decía que los animales perecen, ¿ok? Las plantas perecen, los animales perecen, pero solamente el ser humano muere, ¿ok? Y hay una gran diferencia entre perecer y morir, porque la muerte es justamente un fenómeno de reflexión de la vivencia y de la experiencia y la angustia que que nos embarga cuando sabemos y nos hacemos conscientes de nuestra propia muerte o de la posibilidad de que vamos a morir, ¿ok? Porque justamente choca
con nuestra aspiración de vivir para siempre, ¿ok? Aunque de repente decimos, yo sé que voy a morir, pero creemos que vamos a morir no hoy o mañana, ¿no? Que vamos a morir dentro de unos 20 años, dependiendo de nuestra edad, y si bien nos va y no acarreamos las enfermedades que nos van a heredar nuestros padres, ¿no? Hacemos la broma siempre, ¿no? De que no nos dejan terrenos, pero nos dejan un sinfín de enfermedades que vamos a heredar, ¿no? Entonces, aunque somos conscientes de la muerte, pensamos que no va a ser pronto, ¿no? Sin embargo, estamos tan abiertos a la posibilidad como de vivir 70 años, como tan abiertos a la posibilidad de que podemos morir ya, hoy, ahorita, apagando la computadora, no toco madera, toca también madera, que no nos, pero algo puede pasar, ¿no? Entonces, y eso justamente, pues nos hace de repente a los seres humanos conectarnos con la posibilidad entonces de pensar en cómo trascender a la vida y esa trascendencia tiene que ver con la posibilidad de encontrar un propósito, ¿no? Con la posibilidad de encontrar un para qué de la vida, ¿no? Bueno, dentro de las cosas que nos trascienden está nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de angustiarnos, que era esta cuestión de que el animal, por ejemplo, nos angustia, ¿no? Hay una reacción natural, que es el miedo como instinto de supervivencia, que los seres humanos también lo tenemos, pero esta posibilidad de angustiarse es propia del ser humano. El ser humano se angustia sobre todo cuando tiene la posibilidad de proyectar hacia el futuro, ¿ok? Y cuando ese futuro parece ser que no va a encajar con nuestras pretensiones que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Y por eso nos angustiamos, por eso nos da la angustia. Tenemos una capacidad para amar diferente al cariño o al querer, que a lo mejor hasta en los animales se puede demostrar. Incluso podríamos también apelar a una posibilidad de que el perro ama, el gato ama, el elefante ama, la, pero es apelar, no lo sabemos. Sin embargo, del hombre sí sabemos, o de la mujer, del ser humano como tal, sabemos de esta capacidad, ¿no? Y nuestra libertad, pero sobre todo nuestra capacidad de dotar de sentido a la existencia, que era esto que hacía como la distinción del perro, ¿no? Que eh, tiene conciencia, eso no tenemos la menor duda, que un animal, cualquier animal, posee la capacidad de tener conciencia, de tener razón, reflexión hasta cierto grado, porque pues lo sabemos, ¿no? Si hemos tenido animales, perros, gatos, etcétera, sabemos que hay una capacidad de reflexión, de pensamiento, de un proceso de pensamiento que al animal también se le da, ¿no? Y eso no lo podemos negar, pero no podemos afirmar justamente la capacidad de dotar de sentido a la existencia, tal como el ser humano sí lo puede hacer, ¿no? Y esto, con esto retomamos la parte de el sentido de la muerte o la relación de la muerte con el sentido mismo de la vida. Ya para ir cerrando y terminando, dice Heidegger o nos acerca esta reflexión, porque vamos a morir es que hay posibilidad de sentido y trascendencia. Es decir, si no muriéramos, si nadie muriera, la vida podría recomenzar en cualquier momento. Si hoy me equivoco de propósito,
o de carrera, o de esposa, o de esposo, de novio, de novia, etcétera, dentro de 100 años puedo volver a intentarlo, ¿no? Y a lo mejor busco por otro lado ese sentido. Y si no funciona, dentro de otros 100 años podemos volver a reformular. No se puede hacer eso. Sin embargo, el límite que la propia existencia finita del ser humano tiene, ese límite es la que nos da la posibilidad entonces de buscar un sentido y buscar trascender a partir de ese sentido, ¿ok? Y aquí la cuestión o la reflexión es preguntarnos, a ver, si tengo la posibilidad, a lo mejor no mañana, a lo mejor tengo un chance de unos años para vivir, 20, 30 años más, pero se va a terminar esto, entonces tengo que buscar darle una dirección, un sentido, un propósito a mi vida, a mi existencia, ¿no? Y eso nos pone en contacto con la cuestión de la naturaleza, con la cuestión de la propia vida en su más amplio y sentido profundo, ¿ok? Heidegger decía justamente, y él resaltaba esto, de que somos seres para la muerte, pero no como una afirmación, es decir, no es que dijera solamente eh, algo que ya sabemos, que es que vamos a morir, no, sino que en tanto que vamos a morir, en tanto que somos seres para la muerte, entonces nos urge ponernos en búsqueda del sentido, ¿ok? Para Heidegger era primordial hacernos conscientes de la muerte y hacernos conscientes a partir de la angustia por la muerte. Es decir, la muerte nos angustia, saber que vamos a morir nos pone en un estado de alerta, en un estado de angustia, pero esa angustia por la nada o por saber que estamos de cara a la muerte, a su vez nos da la posibilidad de conectarnos con la vida de una forma más auténtica. Es decir, ok, si voy a morir mañana, pasado mañana o dentro de 20 o 30 años, entonces mi urgencia es empezar a vivir de una forma más auténtica. Y esa forma más auténtica de vivir tiene que ver con la posibilidad de encontrar un sentido propio que yo le dé a la vida, no un sentido que me diga alguien más que la vida debe de tener, o un sentido que alguien me venda a través de a través de una pantalla, ¿no? De un comercial o una película o una tendencia, ¿no? O lo que las redes sociales nos digan, sino que tratar entonces de retomar nuestra propia vida, nuestro propio sentido y encontrar el rumbo, el camino a partir de nuestra propia experiencia y nuestra propia felicidad, ¿no? Entonces, así, la muerte entonces abre la posibilidad del sentido, ¿ok? Y ya no es entonces ver a la muerte como esta especie de terror, ¿no? Como esta especie de miedo, como esta especie de la calaca que viene por nosotros, sino que es apropiarnos de esta naturaleza que es finita para entonces empezar a darle un sentido más profundo a nuestra vida, ¿no? Víctor Frank, que es un psicólogo que vivió en los campos de concentración durante el holocausto nazi y que sobrevivió a estos campos, pero que lamentablemente perdió a sus seres queridos, a sus seres amados, desarrolló una, una psicología o una terapia psicológica llamada logoterapia, y que tiene como fondo o trasfondo esta filosofía de vida a buscar, a pesar de la dificultad de la existencia, como él lo vivió, buscar la forma de que nuestra libertad salga a flote y elija en cualquier circunstancia cuál va a ser el sentido de nuestra vida. ¿Ok? Es decir, Víctor Frank se opone a pensar que el ser humano viene al mundo
y tiene que escoger un sentido de los que ya están en el mundo. Es decir, vengo al mundo y escojo el sentido del éxito a través del dinero, ¿no? O escojo el sentido del éxito a través de la fama o la viralidad de Internet, etcétera, ¿no? Sentidos que, por ejemplo, el día de hoy están muy marcados dentro de una lógica de mercado únicamente, sino que más bien es venir al mundo y saber que tenemos que construir ese sentido, ¿ok? El sentido se construye, no lo tomamos de ningún lado, lo construimos a partir de la historia que nos antecede, de lo que hablábamos hace un rato de la importancia de la autobiografía y de lo que estamos siendo en este momento y justamente hacia dónde queremos llegar, tomando en cuenta eh, esta naturaleza finita que tenemos. El ser humano no ha venido a encontrar un sentido previo y fuera de él. El sentido, se construye, bueno, o el ser humano se construye su propio sentido y desde ahí parte todos los días hacia la existencia, ¿no? Y ya finalmente, tratando de responder o dar, o si pudiéramos dar una respuesta más concreta a la pregunta por quiénes somos o quiénes estamos siendo, recordando esta diferencia entre el ser y el siendo, quiénes estamos siendo, podríamos decir lo siguiente: estamos siendo un proyecto en progreso, es decir, somos un proyecto y el proyecto siempre tiene diversas posibilidades, ¿no? Abiertos a infinitos horizontes de vida y posibilidades de algo. Y depende de nosotros, nuestra historia, lo que hablábamos, el contexto, delinear nuestro propio sentido, elegir en la medida de nuestras posibilidades lo bueno y lo malo que podamos hacer y asumir la responsabilidad de ello, ¿no? El sentido no puede ser solo individual y eso también es algo importante para reflexionar. Somos seres en relación, caminamos juntos a otros seres o juntos a otros y otras que también me configuran, porque también esta cuestión de que el conocimiento de uno mismo se da desde uno mismo y para uno mismo es totalmente falso. También nos conocemos a través del otro, ¿ok? El otro nos dice también nuestras debilidades que no conocemos de entrada o no somos conscientes de ellas, y también nos dice nuestras virtudes que no somos conscientes o plenamente conscientes de ellas, ¿no? Este, por eso dice aquí, me dice algo, el otro me dice algo de mí que yo no alcanzo a ver. Por ello, no hay sentido que se construya en plena individualidad, ¿no? Estamos siempre construyéndonos en conjunto. Y si tú lo ves en tu familia, tu hijo o tus hijos no se construyen a ellos mismos desde ellos mismos. Tú ayudas a esa construcción. Y uno como padre, ¿no? Yo también soy padre, también se construye a partir de lo que el hijo me da, ¿no? De lo que el hijo nos da o los hijos nos dan, ¿no? Entonces, el otro me pone un límite que lo incluye, ¿ok? Eso como reflexión final en torno a todo a este tema tan amplio, tan grande y tan infinito, que nunca va a ser respondido en su totalidad, pero que al menos podamos tener ciertas nociones de ello en torno o en relación a la naturaleza del ser humano o a la pregunta: ¿qué es o qué somos los seres humanos? ¿O qué estamos siendo los seres humanos? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna este, duda, eh, aclaración, queja, ampliación del tema? Bueno, por ejemplo, cuando estaba hablando sobre el miedo a la muerte, Ajá, lo empecé yo a relacionar
no sé, a algunas personas les pasa de que cuando, a veces sienten, no sé, que se van a morir. Ujú. Dicen que en ese momento les llega así que, no sé, toda su vida, les pasa por la mente toda su vida. Y pues sienten el miedo, ¿no? De todo lo que dejan, de su familia y las cosas que no hicieron bien o las cosas que hubieran querido hacer mejor. Y pues sí, es ahí, bueno, donde me puse a pensar sobre el sentido de la vida, pues, de que pues, en esos momentos pensamos de que quisiéramos, pues que nos recordaran así en forma bien, o sea, así. Sí, exacto. Y es que aquí juega algo muy importante de lo que estábamos ahorita mencionando, que es la cuestión de la vida auténtica y la vida inauténtica. Heidegger, el filósofo que mencionaba hace un rato, tenía muy claro esta distinción. Y él dice, los seres humanos por lo regular siempre vivimos como nos dicen que hay que vivir. Hacemos las cosas que nos dicen que hay que hacer. eh, Vivimos en el mundo del sé, él decía. Es decir, se nos dice haz esto, se nos dice haz aquello, pero una vida auténtica, que es la que por lo regular casi nunca vivimos, es la que entonces el ser humano se apropia de su propia existencia y entonces le da el sentido a su vida desde una versión más, más personal, ¿no? Y se aparta de lo que le dicen que hay que hacer en la vida. Y cuando uno llega al límite o a esas experiencias límites de estar ya de cara a la muerte, estar de frente al momento culmen de la vida, entonces uno se empieza justamente a angustiar en relación a nunca viví una vida auténtica. Y es decir, cuando yo me reprocho por qué no hice esto, por qué no hice aquello, por qué no viví más de esta manera, por qué no me atreví a elegir la carrera que yo quería estudiar y elegí la que mis padres me dijeron que tenía que hacer, por qué tuve miedo a decir no a tantas cosas, y a tener una personalidad más fuerte que me permitiera a mí sobresalir a partir de mis propias decisiones, tiene que ver justamente porque habitamos la mayor parte del tiempo en este régimen del mundo desde donde se nos dice cómo vivir, mas no vivimos como quisiéramos realmente auténticamente hacerlo, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, pues con toda una cuestión de estructuras a nuestro alrededor, culturales, que, que nos, aunque no son directamente así como tal tajantes, pero nos oprimen a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, y nos orillan siempre a dirigirnos por donde ya están los caminos marcados, porque parece ser que si seguimos ese camino, no hay pierde, ¿no? No hay pues nos va a ir más o menos bien, ¿no? Sin embargo, el problema llega cuando estamos de cara a ese momento final y entonces se nos viene la angustia porque caemos en cuenta que se está terminando el tiempo de la única vida que tenemos para vivir, ¿no? Y es tremendo, o sea, yo cuando pienso en ese momento, o sea, ya, no, me espanta, ¿no? Me asusta, es tremendo cuando eh, yo acabo de terminar mi maestría en filosofía y mi tema de tesis fue sobre la eutanasia, que es la petición de muerte del enfermo que está viviendo una enfermedad terminal y que sabe que está de cara ya al momento culmen y bueno, hay toda una serie de leyes alrededor que le impiden morir con dignidad, ¿no? El último tramo de su vida. Pero me metí mucho en esta cuestión de analizar la angustia y el dolor que
la cuestión de la angustia por la muerte eh, es algo tremendo, no, es invivible hasta que uno propiamente lo experimenta, ¿no? Uno puede observarlo, pero no alcanzas a dimensionar, se escapa, no hay forma de poder analizarlo en su complejitud, en toda su complejidad, ¿no? Entonces, es para reflexionar, es para pensar. Entonces, cuando yo llegue a ese momento, cuando esté de cara a la muerte, si uno tiene creencia o tiene fe en que ya hay algo más, pues la puede sobrellevar de repente, ¿no? Pero si en mi caso, que estoy yo ya eh, muy intoxicado de filosofía hasta cierto punto, pero que aún me aferro, yo soy creyente, en ese sentido yo creo que hay algo más allá, tal vez no este cielo tan pintoresco que se suele dibujar, pero me aferro a que haya la posibilidad de hay algo más, ¿no? Pero también en algún momento pienso, creo que no hay nada más, ¿no? Y que esto es todo y se va a terminar y se va a apagar las luces y lo que no hice o lo que dejé de hacer ya fue, ¿no? ¿Qué es esto que decías, ¿no? Eh, dejé de hacer, dejé de hacer o no hice o me dio miedo, etcétera, ¿no? Entonces es para la reflexión este tema final que nos pone en de cara a la posibilidad de repensar nuestra propia dirección de la existencia misma, ¿no? Así es, no, son temas muy profundos realmente que podrían darnos toda la vida hasta el momento de la muerte para reflexionar. Pero muy bien, pues muchas gracias Andrea. No sé si hay algo más, alguna cuestión, duda sobre la actividad, etcétera, algo. ¿Qué escuchas? Bueno, bueno, te perdí Andrea. Mm, a ver, déjame ver. ¿Sigues ahí? Mm, ok, te, te perdimos Andrea, pero bueno. Pues muchas gracias a todos y a todas por dejarse acompañar en este curso de pensamiento filosófico. Espero que alguna reflexión, alguna idea profunda a partir del pensamiento filosófico como herramienta crítica del pensamiento de la realidad y sobre la realidad se haya quedado con ustedes, ¿ok? Ojalá nos podamos ver, les deseo en otro curso, en otra materia, no sé, en algún momento, pero les deseo lo mejor de los éxitos en esta etapa de la preparatoria en la UVEG. Espero que sus sueños, sus metas,
sus propósitos, proyectos de vida, académicos, personales, se cumplan, lleguen a gran puerto y sus logros y felicidades eh, las puedan compartir posteriormente con un servidor. Les agradezco de todo corazón el dejarme acompañarles en este proceso de aprendizaje. Que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de año, festividades de Navidad, etcétera. Adelante, que se la pasen de lo mejor. Hasta luego.